tal amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, consejeros de Participación Ciudadana presentaron sus pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización. Comisión de Soberanía Alimentaria presentará solicitud de juicio político en contra del ministro de Finanzas. Comisión de Educación analiza proyecto de ley sobre créditos educativos. La Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de descargo en el marco del tratamiento de la solicitud de juicio político en contra de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. A la mesa legislativa acudieron Victoria de Sintonio, Rosa Chalá, Walter Gómez y José Tuárez, quienes rechazaron las acusaciones en su contra. En 6 horas y 51 minutos, los consejeros José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria de Sintonio y Walter Gómez se defendieron de las acusaciones en su contra en el marco de las solicitudes de juicio político de los asambleístas Fabricio Villamar, Yanine Cruz, Raúl Tello y la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo. Tuárez, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana, leyó su defensa y rechazó la intención de censurarlo y destituirlo del cargo. Considero, señora presidenta, que lo ético por el bien del país y la estabilidad institucional es dejarnos trabajar y que no se interpongan acciones judiciales y políticas para maniatar y limitar al Consejo su accionar. Reconoció ser parte de la congregación de los dominicos. Sin embargo, por su estado de exclaustración otorgado por la orden del clero, no incurre en el impedimento legal para ocupar el cargo público, señaló. Soy miembro, pero no de la policía ni de las Fuerzas Armadas, soy miembro de la Orden de Frailes Predicadores y nunca he negado ni nunca negaré. Soy miembro, pero no soy su representante. Además, negó la acusación de una presunta violación a la sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe la revisión de las actuaciones del Consejo Transitorio. Se hace necesario e imprescindible indicar que el Consejo de Participación Ciudadana jamás llegó a conformar comisión especializada alguna para la revisión de las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio. Después fue el turno de la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Rosa Chalá, quien también rechazó el posible juicio político. Recordó que su designación se dio en las últimas elecciones seccionales. Sin pertenecer a ningún partido político, porque no pertenezco a ningún partido político. Tuve de manera individual 2.309.296 votos de ciudadanos que confían en mí. Luego fue el turno de los consejeros Walter Gómez y Victoria de Sintonio, quienes también rechazaron las acusaciones en su contra. Por todo lo manifestado ante esta comisión, solicito se sirva a archivar las ilegalidades e injustas solicitudes de juicio político. La justicia tarda, pero llega. Con las pruebas de descargo, la Comisión de Fiscalización se apresta a elaborar su informe en donde recomendarían el juicio político, en el Pleno del Legislativo o en su defecto su archivo. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión de Soberanía Alimentaria resolvió por unanimidad presentar una solicitud de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, a quien lo acusan de incumplimiento de funciones por no entregar información de manera reiterada a la mesa legislativa. La moción la presentó el asambleísta Carlos Berman tras la inasistencia del ministro de Finanzas a la sesión convocada para las 9:30. La semana pasada, el equipo asesor del ministro comprometió su presencia tras varios llamados de la mesa legislativa. Lo hemos hecho porque por 9 ocasiones se lo ha llamado a comparecer. Es una comparecencia por algunos temas agrícolas que se ha venido gestionando ya desde el año anterior, es decir, 13 meses que se lo ha convocado al ministro y no ha asistido. Entendemos sus múltiples ocupaciones, pero nosotros también tenemos que responder a nuestros conciudadanos. De manera unánime, los legisladores resolvieron iniciar la solicitud de juicio político en su contra por incumplir funciones al no entregar información a la comisión sobre diversos temas económicos vinculados al sector agrícola. De las 7 veces, varias veces pidió el cambio de fechas, pero ese cambio de fechas fue permanente.
Martínez debió informar sobre la política crediticia y de seguros para el sector agrícola y sobre todo el estado de la transferencia de recursos a la Unidad Nacional de Almacenamiento UNAEP. Porque justamente necesitábamos abarcar temas realmente importantes para el sector productivo, para el sector agropecuario de nuestro país. Las tasas de interés en este momento, tanto en la banca pública como privada, para este sector son realmente altas. Ahora dicen buscarán el respaldo para que el trámite llegue al Pleno. Voy a dialogar con cada uno de mis colegas asambleístas. Lo importante sería lograr tener una votación por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este sería el tercer pedido de juicio político en contra del ministro de Finanzas, pues días atrás los legisladores Raúl Tello y Jofre Poma iniciaron el trámite. Lo acusan por la falta de respuesta respecto del pago a los jubilados y por el incumplimiento de la ley amazónica. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Justicia recibió a la presidenta del Consejo de la Judicatura, quien explicó sobre la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. María del Carmen Maldonado defendió la evaluación y dijo que no se pretende modificar las decisiones de los jueces. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, insistió en la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, Maldonado citó a la Constitución y demás normativas secundarias para defender el proceso de evaluación que tiene como base 5 ejes, dijo. Las competencias y atribuciones del Consejo de la Judicatura, en el numeral 3 se establece textualmente dirigir el proceso de evaluación. Según Maldonado, la evaluación no afecta a la independencia judicial. Son la Corte Nacional el órgano evaluado por disposición constitucional y legal, como lo he demostrado. Por lo tanto, nada tiene que ver la evaluación con la independencia judicial. Fausto Murillo es el vocal del Consejo de la Judicatura, encargado de evaluar a la Corte de Casación. Esta evaluación, muy diferente a las anteriores, que se han hecho bajo parámetros de evaluación a cortes de instancia. Esta evaluación está dirigida, diseñada en esta ocasión para jueces de casación. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia serán evaluados bajo los parámetros cuantitativos y cualitativos y la nota mínima que deberán obtener los magistrados será de 80 sobre 100 puntos. Así lo señaló el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo. Nosotros hemos establecido el criterio cualitativo con 80 puntos y el criterio cuantitativo con 20 puntos. Por su parte, el asambleísta Esteban Torres cuestionó la evaluación a los magistrados, así como a los integrantes de las comisiones encargadas de evaluar a los jueces. ¿Quiénes van a evaluar además? Aquellos señores como el señor García Falconi, que insulta, critica a todo el mundo, que está en todas las comisiones calificadoras de este país. Él va a ser el que va a revisar las sentencias de los jueces. Me preocupa muchísimo. Se ha explicado con bastante precisión que lo que se entra a analizar es la calidad del fallo, no el sentido. Este proceso está dirigido a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, que concluirá a finales de septiembre de 2019. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión del Derecho a la Salud continúa con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley del Deporte. Esta semana la mesa legislativa se centró en temas como la remuneración a dirigentes deportivos y sobre la elección de directivas. El artículo 52 de la Ley del Deporte del 2012 fue uno de los temas tratados al interior de la Comisión del Derecho a la Salud, relacionado a la elección de dirigentes deportivos. Según la norma, el candidato podrá solicitar licencia para participar, pero en la propuesta de reforma se sugiere la renuncia. Carlos Nirabanda, jefe de Cultura y Deporte del municipio de Guaranda, pidió una revisión. Yo pienso que este artículo tiene concordancia con la Constitución como establece. Pero en el actual proyecto pide que el dirigente deportivo, si es de un club, si es de una liga, de una federación, tiene que renunciar para ser candidato. Este aspecto tuvo aportes del legislador Sebastián Palacios, coordinador del Grupo Parlamentario por el Deporte. Hay muchísimos casos de dirigentes que están en su tiempo como dirigentes y que hay elecciones de elección popular para concejalías, para asambleístas, dejan su dirigencia con una licencia, son candidatos y si es que no ganan, regresan.
Un siguiente punto a tratar fue establecer una remuneración económica para los dirigentes deportivos. Hace que el dirigente deportivo siga siendo patria sin una remuneración económica. Cabe ahí preguntarse, primero, la capacidad que tiene el Estado de absorber todos esos salarios que significaría pagar a toda la dirigencia a nivel nacional. El invitado hizo extensivo además un pedido para que la propuesta de reforma a la ley del deporte sea socializada en territorio. Que tienen que aportar sus ideas, sus criterios para que esta ley seamos corresponsables y podamos defender. Nos involucremos un poco más en territorio. Yo quiero ratificar este pedido. La Comisión de Salud en los próximos días recibirá más aportes en el marco del tratamiento de los proyectos de ley reformatorios a la ley del deporte, educación física y recreación. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión del Régimen Económico dio seguimiento a la resolución sobre la preocupación para que dentro de las medidas del Plan de Optimización del Estado se garanticen los derechos laborales. La mesa legislativa recibió a la subsecretaria de Planificación y Desarrollo. Con la base legal en el Código Orgánico Administrativo, Decreto de Austeridad, Compromiso Presidencial 1257 y la Ley de Fomento Productivo, Sandra Argotti, delegada del Secretario General de la Presidencia de la República por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, presentó los argumentos del Plan de Optimización de la Función Ejecutiva en territorio. Hasta el momento, según la planificación, se tiene previsto eliminar unidades desconcentradas zonales y o distritales que no se encuentren implementadas de manera integral y no presten servicios. Delegar a otros jerárquicos superiores atribuciones y responsabilidades de los cargos de libre nombramiento y remoción que fueran cesados. Actualizar instrumentos institucionales referentes a la presencia institucional y sus estructuras orgánicas. Esto trajo varias críticas al interior de la Comisión del Régimen Económico, como el legislador Rubén Bustamante, proponente de la resolución. Dijo que no se estarían considerando los servicios a la gente, pues los despidos no se basan en la duplicidad de funciones, sino otros factores. ¿Cómo vamos a garantizar que estos servicios no se afecten cuando los niveles jerárquicos superiores, que es hacia donde va orientado este tema, van a eliminarse? A lo que la autoridad respondió. La idea es justamente abrir las oficinas técnicas. Quienes se van a abrir son las coordinaciones zonales y dentro de ese espacio se abren para los otros espacios territoriales donde no están llegando todos. La legisladora Lira Villalba también expuso la realidad del sector de salud. En los últimos días tengo conocimiento que fueron más de 300 funcionarios agregados de servicios agregados de valor despedidos del área de salud. Estamos refiriéndonos a enfermeras. Estamos refiriéndonos a personal de salud. El tema de Fuerzas Armadas también fue tratado. El legislador Franco Romero puso en contexto. No digo que hay que eliminar a las Fuerzas Armadas del Ecuador, no, pero hay que reducirlas. Nosotros recién estamos empezando a trabajar técnicamente con las instituciones y revisando cómo ellos están ubicados en su parte territorial. Finalmente, la Comisión del Régimen Económico analizó los avances de las obras para la reconstrucción y reactivación productiva en las zonas afectadas por el terremoto de abril del 2016. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les contamos que la Comisión de Educación recibió un proyecto de ley sobre créditos educativos. Precisamente ya se encuentra conmigo el asambleísta Héctor Yepes, él es proponente de este proyecto de ley. Asambleísta, gracias por la entrevista. Coméntenos cuál es el alcance y el objetivo de esta propuesta de su iniciativa. Lo que planteamos es que los jóvenes hoy puedan acceder no solamente a becas, a cupos gratuitos que hay que fortalecer, sino también a crédito estudiantil sin intereses. Esto ya lo hace Colombia desde el año 2016 por lo menos. Ellos con el Fondo del Banco Mundial prestan a 20.000 jóvenes al año, sin cobrar intereses. Yo estuve hace algunos meses en Bogotá con el presidente del ICETEX, lo que era el ISAK, y nos contaba que es un programa que tiene mucho éxito. ¿Qué buscamos? Que por ley haya una línea de crédito sin intereses, que las cuotas de pago se ajusten a la realidad de cada joven, porque no puede ser como hoy pasa que un chico que está ganando el básico tenga que pagar $500 mensuales por una deuda de crédito estudiantil.
¿Qué termina ocurriendo? Van a Coactiva. En Coactiva, ¿qué pasa? Les prohíben trabajar en el sector público, por ejemplo. ¿Cómo van a pagar si no pueden trabajar? Eso es algo que también planteamos en la ley, que no se pueda imponer medidas coactivas contra jóvenes que no tienen trabajo, contra mamás solteras, contra personas que están en situación de pobreza o reciben el bono, incluso algo que ayer mismo añadimos, no estaba en el proyecto original, incluir a personas con enfermedades catastróficas. Hemos visto casos aquí en el Pleno de la Asamblea que han venido a contarnos que chicos con una enfermedad catastrófica están en Coactiva porque no pueden pagar un crédito estudiantil. Y también se ven afectados de manera indirecta los garantes que sirven para obtener estos créditos educativos. Claro, y a veces hay hasta rupturas familiares por estos temas. En cuanto a las garantías, estamos planteando que a chicos de escasos recursos no se les exija garante o hipoteca. A una joven que vive en la Trinitaria, por hablar de mi ciudad de Guayaquil, o en un recinto rural, que no tiene una casa propia, pedirle hipoteca es lo mismo que decir no estudies. Muchas veces no pueden poner un garante porque no tienen un sujeto de crédito en su familia. Y este crédito debe ir justamente al que más lo necesita. Estamos hablando además de préstamos desde el Estado. Y eso ya lo hace la CFN. La CFN entrega créditos sin garantes porque tiene un fondo de garantías que ayuda a cubrir este tipo de obligaciones. Precisamente para paliar los últimos acontecimientos que se han visto de los casos de los becarios también que están en este problema, como usted dice, entran a Coactiva, tienen impedimentos de trabajar, pero sí les exigen los pagos. Absurdo. El único delito, entre comillas, que han cometido estos chicos, hay más de 9.100 personas que hoy están en Coactiva por becas o créditos estudiantiles. Su único delito es haber estudiado y hoy no tener trabajo, que es la realidad de millones de ecuatorianos. Y lo que debería hacer el Estado es promover fuentes de empleo y de emprendimiento, no asfixiar a quien estudió, más aún cuando estamos hablando de becas. Porque si esto es grave en los créditos estudiantiles, imagínense el caso de una beca. Una persona entiende que eso es gratuito, no tiene que pagar nada y de repente le salen con que debe $20.000 que de dónde va a sacar. ¿Esto aplicaría para créditos de tercer y cuarto nivel o tendría alguna excepción? Estamos planteando que sea tanto para educación universitaria como para educación técnica, porque eso es algo fundamental que debemos promover en el país. No solo la carrera universitaria, la educación técnica, que es lo que hacen los países del primer mundo. Mi hermano vive en Alemania. Allá uno estudia un programa en una empresa, un instituto y sale a trabajar y puede ganar muy bien con eso. Y eso también debemos promover aquí en el Ecuador. Esas herramientas para tener un oficio, para poder emprender, para salir a trabajar rápido y el que quiera estar 5 años en la universidad por un título que también puede hacer. ¿Qué acogida tuvo por parte de la comisión? Yo quiero agradecer que los miembros de la comisión, independientemente de las líneas políticas, vieron con mucho agrado esta iniciativa. Ya en abril aprobamos una resolución unánime en el Pleno de la Asamblea exigiendo que se refinancien las deudas, lo que demuestra que aquí tenemos que unirnos todos. Este no es un tema de izquierda, de derecha, de ser el gobierno, de ser la oposición. Aquí se trata de ayudar a nuestros jóvenes, de ayudar a sus familias a salir adelante y yo creo que en eso no debe haber ninguna bandera partidista. Bien, muchísimas gracias al asambleísta Héctor Yepes. Ya nos ha explicado cuál es el alcance del proyecto de ley que está siendo tramitado al interior de la Comisión de Educación y que ya seguirá su respectivo cronograma previo a la elaboración del informe para primer debate. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. La Comisión Ocasional de Personas Desaparecidas cuenta con un nuevo insumo para el tratamiento del proyecto de ley de personas desaparecidas. Se trata de la iniciativa del asambleísta Lourdes Cuesta. Ella plantea y propone que se activen los protocolos de búsqueda y localización en cuanto se conozca de la desaparición de una persona. La mesa legislativa prevé tener listo el informe para segundo debate antes del receso legislativo.
Establecer el procedimiento que debe ser aplicado para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas es el objetivo del proyecto de ley que impulsa la asambleísta Lourdes Cuesta, en conjunto con 2 asociaciones de familiares de personas desaparecidas y de Alexandra Córdoba, mamá de David Romo, desaparecido hace 4 años. El momento que se da la noticia de la desaparición de una persona, el Estado garantiza que se seguirá con la investigación hasta las últimas consecuencias. Lo que necesitan las familias es una respuesta, que muchas veces no se tiene. ¿Por qué? Porque hasta que se conozca que existe el cometimiento de un delito, actúa Fiscalía. Caso contrario, no pueden ni siquiera hacer investigaciones. La activación de protocolos tras la alerta de desaparición es vital según Cuesta. Para ello plantea la creación de una dirección que aborda la problemática, pero que la integren también la sociedad civil. Esté conformada una dirección de personas desaparecidas bajo, por supuesto, la Fiscalía General del Estado, pero en la que actúen no solamente personas del servicio policial, sino también civiles que puedan aportar a la búsqueda, a la investigación, que se tomen datos, que se tomen versiones de manera inmediata. Esta propuesta será tratada como un insumo más al proyecto de ley de actuación integral según Absalón Capoverde, titular de la mesa ocasional. La iniciativa contempla aspectos hasta de reformas al Código Penal. Cosas que ya constan en el proyecto que tenemos, ya no hay para qué redundar en lo mismo, yo creo que es poco. Hay algunas otras cosas que no nos corresponden a nosotros porque le corresponden al COIP. Para el legislador Jaime Olivo, este insumo permitiría fortalecer aún más la propuesta, pues se pone énfasis en el trabajo interinstitucional. Se refuerzan las instituciones del poder público del Estado a fin de que puedan trabajar de manera con celeridad, ya que muchos de estos casos que son tan complejos y delicados. La comisión prevé aprobar el informe para segundo debate del proyecto de ley de actuación integral de personas desaparecidas hasta antes del receso legislativo. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión Ocasional de la Niñez revisó el informe borrador del libro 1 de las reformas al Código Orgánico de la Niñez. El documento contempla los derechos de los niños y también un sistema que los proteja. En el primer libro del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia se incluye lo relacionado con derechos, principios y garantías de estos grupos vulnerables. Recoge iniciativas de 22 asambleístas y exasambleístas, así como 3 propuestas de la sociedad civil. En primera instancia se plantea el cambio de nombre, Código de la Niñez y Adolescencia, por Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Franklin Samaniego es integrante de la Comisión Ocasional de la Niñez. Los derechos a los cuales los niños en su situación de personas de atención prioritaria deben someterse, pero además al tema del sistema de protección integral, cuando nosotros hablamos de la prevención, de la atención y también de la reparación. Este código pretende garantizar una protección integral. Esto significa la obligación de proteger todos los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes, dijo. Creo yo que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad como lo determina la Constitución y que tenemos que fortalecer la familia. Entre otras propuestas, busca fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral para niñas, niños y adolescentes y los mecanismos de participación de la sociedad. Así lo detalla el asambleísta Ángel Sin Maleza. Entonces tiene temas innovadores en el tema de derechos y en el tema de obligaciones. Principalmente esto es lo que contempla el libro 1. La mesa legislativa informó que continuará con el proceso de socialización del proyecto de reformas. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. El director del Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito y el presidente de Viceacción presentaron sus observaciones a las reformas a la Ley de Tránsito. Estas propuestas serán tomadas en cuenta en la elaboración del informe para segundo debate. La Comisión Ocasional de Tránsito continúa receptando aportes al proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. En esta ocasión recibió al director ejecutivo del Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito. Cristian Salinas explicó el funcionamiento de la institución, los gastos médicos, los pagos en efectivo por el uso del seguro y la protección y atenciones registradas. En este momento, hasta con corte de junio del 2019, tenemos 1.245 víctimas que han sido ya beneficiadas por el espacio. Sin embargo, los datos no convencieron a los comisionados, pues consideran que es fundamental conocer el monto del ingreso anual por concepto del pago del seguro, debido a que existen ciudadanos que se quejan del servicio. De que tenemos quejas, en lo personal he tenido quejas de ciudadanos que han sufrido accidentes, como por ejemplo el que sucedió hace un año, si mal no recuerdo, en la provincia de La Suay, del bus que llevaba a los hinchas del Barcelona,
en donde estaban en las casas de salud ya cubiertos los $3,000 y eran gente de escasos recursos económicos y que no tenían ya cómo seguir en los hospitales. ¿Cuál es el egreso? Porque ¿cuántos vehículos hay asegurados en el país? Con esa información nosotros podemos tener un poco de claridad. Insistieron en que las reformas deben incluir mejoras en el funcionamiento del SPAT, sobre el destino de los recursos y sobre los montos de cobertura. Conocer si es que hay excedente y a dónde va destinado ese excedente que recibe por este concepto la institución. Por otra parte, la mesa legislativa recibió observaciones a las reformas a la ley de tránsito de parte de Viceacción. Las propuestas serán consideradas en la elaboración del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.